Antes de leer el texto, quiero expresarles un saludo de parte de nuestro obispo presidente, Fortino. Estaba hablando ahorita con él en la tarde. Estábamos ultimando detalles del congreso que vamos a tener con él el 19 y 20 de junio. Y él estaba explicando más o menos lo que queremos hacer en esos días. Ya ha confirmado su asistencia, ya ha reservado su vuelo. Ya está confirmado que tanto nuestro hermano Juan Fortino como nuestro hermano también Antonio vamos a estar esos 2 días aquí con nosotros. Y yo creo que va a ser una fiesta espiritual hermosa, porque el propósito no va a ser nosotros, es el Señor. Darle toda la honra y toda la gloria. ¿Amén? Darle la alabanza y la adoración. Y me decía, hermano, expresen un saludo a los hermanos de la iglesia y de su parte se los expreso. ¿Listos, hermanos? Se me pueden bajar un poco el micrófono, hermanos. Lucas capítulo 10, versículo 25, dígame amén cuando vaya a encontrar. Fíjese lo que dice. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que sea esto para honra y gloria del Señor Jesús. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, desde toda bondad y misericordia y gracia, gracias te doy, mi Señor, por este hermoso momento, este privilegio que me das de estar en tu altar, en tu casa, en esta noche. Te bendigo, Espíritu Santo, por esta hermosa bendición de estar delante de ti. Te suplico, Padre mío, que nos des una palabra en esta noche. Hemos venido, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nuestra vida, lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor. Nos ponemos en tus manos para que traigas una palabra que sea de edificación y bendición a nosotros. Me pongo en tu presencia y en tus manos, Señor, para que al momento de abrir mi boca tu palabra pueda ser expuesta con libertad, con unción y poder de tu Santo Espíritu. Dame, Señor, y pon sobre mí una doble porción de tu Espíritu para poder predicar esta palabra como conviene. Úsame, Señor, para poder vocear tu palabra. Te suplico, Señor, que prepares la mente, el corazón y el oído espiritual de cada uno de mis hermanos y de los que estamos reunidos en esta noche, para que esta palabra, Señor, la podamos recibir con alegría y con sencillez de corazón. Pero sobre todo te ruego, Padre, que mientras tu palabra está siendo expuesta, el Espíritu Santo se mueva y esté entre nosotros. En tu bendito nombre te lo ruego, Señor Jesús, a ti sea la honra y la gloria para siempre en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. He titulado el mensaje de esta noche, déjalo un poquito mejor. Y déjeme explicarle un poquito el contexto, hermano, de aquellos tiempos. En los tiempos de Cristo, el Imperio Romano estaba compuesto de muchas naciones, de muchas tribus, de muchas lenguas,
gente de culturas muy distintas, de razas muy distintas, de contextos sociales muy distintos. Había ricos, había pobres, había esclavos, había libres, había gente educada, había gente no educada. Es decir, había gente de todo tipo y de toda variedad. Y esta situación que se vivía en el imperio era un poquito compleja, porque puesto que la gente era tan distinta y tan diferente, y de culturas tan variadas y de lenguas tan distintas, de educaciones distintas y sobre todo de estatus sociales muy distintas, en el Imperio Romano entró como una ley, por decirlo así, de ética, entre comillas, que ellos llamaban las castas. Es decir, las castas eran grupos sociales y el imperio permitía que cada grupo social estuviera aislado y apartado de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Las castas eran grupos en donde la gente que era rica no se mezclaba con los pobres por ser de estatus social distinto. La gente que hablaba un idioma no se mezclaba con gente de otro idioma por ser gente de cultura muy distinta. La gente que era esclava no se mezclaba con los libres porque era mal visto en la sociedad por ser de condiciones sociales muy distintas. La gente rica tomó con la pobre y así, etcétera, etcétera. Porque las castas eran los que gobernaban en el imperio. Así que si de repente un rico iba caminando, vamos a decir, entre las calles y venía un pobre, era mal visto que el rico le dirigiera la palabra al pobre por ser casta muy distinta. O si un esclavo iba caminando por las calles y una persona libre iba caminando también, era mal visto que un esclavo le dirigiera la palabra al hombre libre, porque las leyes sociales de aquellos tiempos no lo permitían. El imperio estaba fragmentado por castas o grupos sociales, y debido a eso empezó a entrar una ideología en la gente, que mi prójimo es solamente aquel que es igual o parecido a mí, pero no aquel que es distinto. El imperio romano y la cultura romana enseñaban que tú solo podías ayudar y compartir tu tiempo y tus cosas con alguien que fuera de tu casta, nunca con alguien que no fuera de tu grupo. Por ejemplo, si yo era una persona generosa y quería donar dinero, si yo era libre no podía darle a un pobre o a un esclavo, porque ante el imperio él no era mi prójimo, él era otra casta, era otro grupo. Mi prójimo, en pocas palabras, era solo aquel que era semejante a mí y que compartía ciertas cosas parecidas a mí. Y esta ideología, hermano, en Israel, por ser una nación sujeta o esclavizada por el imperio romano, en Israel también se filtró esa filosofía. Por eso vemos que en los tiempos de Cristo, Israel también estaba fragmentado en tres castas sociales: los de Judea, los de Samaria y los de Galilea. Los de Judea era la gente de clase alta, rica, adinerada, poderosa, religiosa. Los de Galilea era la gente, pero los de Judea eran los ricos, los sacerdotes, etcétera, los poderosos. Los de Galilea era la gente de clase media, los obreros, la gente que hablaba arameo, la gente más o menos, la mayoría era libre, medio esclavo, etcétera, no muy educada, no muy rica, no muy pobre. Pero había un tercer grupo llamado los samaritanos. Y los samaritanos eran el grupo más pobre, el más despreciado, el más apartado de los demás. No se permitía que se mezclara un grupo con el otro. Así que en una ocasión, al Señor Jesús se le ocurrió ir a un culto en el sábado, en la sinagoga. Y el Señor hizo algo muy distinto a lo que permitía la costumbre de aquel tiempo. Jesús era un hombre de la región de Galilea. Él fue criado en Nazaret y vivía en Capernaum, que era la parte norte, donde estaba la gente de clase media. Pero en esta ocasión Jesús llega a la región de Judea, en donde vivía la gente de mayor poder, más preparada, de mejor idioma, de mejor condición social, económica y política.
Así que al Señor se le ocurre meterse al culto con los poderosos, con los ricos. Un hombre de clase media metiéndose al culto de los ricos, de los religiosos y los poderosos. Dios, aleluya. Y se sienta juntamente con ellos. Ahora, en aquel tiempo era fácil identificar quién era rico, quién era pobre y quién era más o menos, por la ropa que usaba. El rico vestía de lino, de ciertas telas. El pobre pues andaba descalzo y sin chanclas. El más clase media con sus chanclitas y ay, más o menos medio pegadito. Gloria a Dios, aleluya. Así que Jesús, como Galileo, entra con una ropa no muy elegante, no rica, y se siente y se mete con los ricos. Obvio que cuando lo ven, la gente se sorprende. Este no es de los nuestros, este es de los de allá del norte, de los distintos, los que hablan arameo, los que no hablan hebreo, los que son de clase media, los que medio se peinan con peine, no sé, etcétera, etcétera. Pero el Señor llega y se sienta y los está escuchando. No se molesta en el culto porque Él quería dar una lección al Señor. Y ya cuando lo miran, algunos por probarlo y tentarlo se quedaron pensando, ¿qué está aquí? Porque el Señor viene y se mete con los ricos, con los poderosos, con los educados, con aquellos que sabemos más, que tenemos más dinero. Cuando Él es de los mendigantes, allá que nomás terminan, no sé, cierto nivel de escuela, no tienen mucha educación, ¿qué está haciendo aquí con los que sabemos más? Y uno de ellos, para probar la ignorancia de Jesús, se levanta y hace una pregunta muy profunda. Maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Como pensando como que el Señor no sabía qué contestarle, como diciendo, yo sé mucho de la ley, yo sé mucho de la palabra, así que ¿qué me puedes enseñar tú, Galileo? ¿Qué me vas a contestar? Aleluya. Lo que yo ya sé que dice la ley. Yo conozco los mandamientos, los 370 y tantos mandamientos positivos y los otros 370 y tantos negativos. Ya los conozco. ¿Qué me puedes enseñar? Es lo que realmente este hombre le está queriendo decir a Jesús. Porque era un Galileo, un pobre, clase media. ¿Qué le puede enseñar un hombre que no tiene mucha educación a la gente doctora en la ley? Bendito Rey, aleluya. Y le pregunta y se levanta con esa osadía con el fin de avergonzar al Señor ante toda la gente. Y le pregunta, maestro, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Aleluya. Y el Señor se levanta. ¿Qué lees? ¿Cómo qué dice la ley? Como diciéndose, regresándosela. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? Como diciendo el Señor, conmigo no vas a jugar. Si tanto crees que sabes, yo mismo te voy a cuestionar. Aleluya. ¿Cómo lees? Y el Señor le contesta, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y si le agregamos con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Gloria a Dios, aleluya. Y el hombre dentro de sí, la gente del culto de aquel lugar, dentro de sí decía, no, ustedes sí saben por lo menos lo básico. Y luego dice, pero también hay un segundo, que es muy importante también. Y el segundo es semejante a este, en valor, en importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén, aleluya. Y ellos se quedaron pensando, ¿a qué viene el caso? Yo le pregunté del primero, el más importante. ¿Por qué me mete el segundo? Algo que no es al nivel primero. Porque el Señor iba a dar en ese momento una enseñanza tremenda. Tal vez estos hombres conocían mucha ley, conocían mucha Biblia, eran muy ricos, eran muy poderosos, pero estaban fallando en cumplir un requisito muy importante delante de Dios. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre que lo había probado dice, no, bueno, por lo menos sabe algo más, pero ya que se metió por esa área lo voy a agarrar. Bien has contestado, maestro. No, maestro, los mandamientos estás correcto. Pero tengo otra pregunta, Señor. Galileo, pobre, más o menos. Ya que me
me contestaste bien mi primera pregunta, viene la segunda. ¿Quién es mi prójimo? Y la cultura de aquel momento decía: tu prójimo es aquel que es de tu casta, que es de tu grupo, de tu nivel social, de tu cultura, de tu idioma, aquel que te cae bien, tu compa, tu amiguis. Ese es tu prójimo. El que está cerca de ti, el que te cae bien, el que compra en la misma tienda a la que tú vas, el que va a la misma tienda donde tú compras, el que va al mismo restaurante que a ti te gusta ir, el que usa las mismas camisas que tú usas, aquel que compra el mismo zapato y las bolsas que tú tomas también. Ese es tu prójimo. Porque esa era la cultura imperial de aquel momento. Y este hombre, por querer justificarse, ya que el Señor lo amarró y le dijo: tienes que amar a tu prójimo. Ahora él le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque si el Señor decía: tu prójimo son estos judeos, aquí, estos judíos que están aquí, él le hubiera contestado: yo estoy cumpliendo. Porque estoy con ellos, estoy en el culto con ellos y les doy a ellos. Pero el Señor, ellos decían: si contesta que es otro, entonces se va a meter en problemas, porque todos aquí tenemos una ideología muy distinta a la que Él pueda decir. Y el Señor entonces le dice: les voy a contestar con una parábola. Cierto hombre en una ocasión venía descendiendo de Jerusalén, de los ricos, e iba rumbo a Jericó. Pero cuando iba en el camino, unos ladrones le salieron a la casa y lo robaron y lo golpearon. Y ellos dentro de sí: yo han de haber sido de los pobres, de los del barrio, los que golpearon a este rico que venía de Jerusalén, al señor de allá de la clase media, de los de la clase baja, allá a la chusma, con lo que nosotros nos juntamos. Y hasta ahí todo va bien. Y de repente lo dejan, lo golpean, lo desnudan, lo dejan malherido. Pero luego dice el Señor: de repente cuando está tirado se va, lo dejan. Pero de repente atrás viene un sacerdote caminando. Es decir, un educado, un rico, un poderoso. Viene y mira a uno semejante a él, de su grupo social, de su clase social, y lo mira, pero en vez de ayudarlo, pasa por alto y lo deja. Y después de él viene otro levita, tal vez no tan rico, tal vez no tan educado, pero al fin de cuentas de la clase poderosa. Y también ve a su colega judío tirado, y en vez de ayudarlo, ¿qué hace? Lo deja tirado y pasa de largo. Como diciéndole al Señor: aquel que debía de haberlo ayudado, no lo hizo. Y ahora el Señor le dice: quiero que vean un poquito más allá. Ya que los de tu propia clase social, de acuerdo a la parábola, no tuvieron misericordia de su semejante, ahora quiero que veas un poco más allá. ¿Quién es tu verdadero prójimo? Tu verdadero prójimo no siempre va a estar en tu club. Tu verdadero prójimo no siempre va a estar a tu lado. Tu verdadero prójimo no siempre va a ser tu mejor amigo. Tu verdadero prójimo no siempre va a ser con el que compartes muchas de tus ideas o tus filosofías, porque a veces aún ellos mismos, cuando tienes un problema, te dejan solo. Aunque compartas muchas veces con ellos, y aunque digas que ellos son tus amigos, a veces tu prójimo es aquel el que menos te imaginas. Y el Señor les va a enseñar: quiero que mires un poco más allá. Tu verdadero prójimo es ese hombre que a veces para ti no existe y del cual tú nunca esperarías nada. Por eso dice: pero después venía un samaritano. Y luego samaritano. Gloria a Dios. ¿Cómo un samaritano? Lo peor de lo peor. Aleluya. Lo peor de lo peor. Viene pasando y ve a un ahí judío de los ricos, los poderosos tirados. Pero ese samaritano, el que era de lo peor, al que nunca le pedirías un favor, al que nunca te juntarías con él, porque no es de tu nivel, no es de tu clase, no es de
se detiene a ayudarlo. Lo levanta y se lo lleva a su casa. Y todavía le dice a su amigo, júralo, y todo lo que gastes en él, yo te lo voy a pagar. Si algo te falta. Y el Señor les pregunta, ¿quién crees que fue el prójimo del judío, del rico, del poderoso que estuvo golpeado? Y ellos que no podían pronunciar el nombre samaritano, ¿se fija la respuesta que dio? Aquel que fue movido aquí. ¿Se fija que no dijo samaritano? Porque dentro de la casta alta estaba prohibido usar ese nombre. Un rico mencionando el nombre de un pobre para nada. Y el Señor entonces le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué me enseña a mí esta parábola? 3 cosas. Tal vez usted y yo podamos decir, amado hermano, aquí en nuestros tiempos ya no existe eso de las castas sociales, ya no existe eso de los ricos y los poderosos, los libres, los esclavos, ya no existe eso de apartheid, ya no existe eso de estar separados por razas, ya no, somos un país libre, tal vez seamos libres, pero consciente o inconscientemente en nuestra cultura o en nuestra sociedad, aún en nuestra iglesia, hemos formado castas. Hemos formado castas, hemos formado grupos, o donde cierto grupo no se puede juntar con otro grupo porque no es de su high, porque no habla el idioma que yo hablo, porque no tiene la escuela que yo tengo, porque no va a la tienda a la que yo voy, porque no habla como yo hablo, porque no viste como yo visto, y tal vez aparezca que me junte y vamos a la misma iglesia, pero yo no convivo con él. ¿Quién es mi prójimo? El que va a la misma escuela que yo. El que usa la misma ropa que yo. Aquel que siempre me da por mi lado. Aquel que siempre me da halagos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? Oh, tú, eres mi brother. Oh, bro, Jesus. Pero ¿qué de aquel hermano que vive en apartamento y no en casa como tú? Uy, mira su apartamento. Mi solo patio es más grande que su casa. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que viene de Juárez y que viene de la loma de aquel barrio. Yo nací aquí, yo soy de la calle. I speak English. Yo no me junto con esa clase. Los pozoleros, los que comen esas cosas raras con granitos. Yo no me junto con esos. Los saludo y que digan que es suficiente. Más de Cristo ya hice mucho. ¿Quién es mi prójimo? El Señor te dice, mira más allá. No mires solamente a los que son semejantes a ti. Porque también aquel raro es tu hermano. También aquel pobre es tu hermano. También aquel que no tiene tu escuela es tu hermano, te guste o no. Porque la misma sangre que te perdonó y te limpió a ti es la misma sangre que lo limpió y lo perdonó a él. El mismo que dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Se refería a los de la clase alta, los de la media y aún a los de la clase baja. ¿Quién es mi prójimo? Aquel del que menos espera recibir algo. Ese es tu prójimo. Tu prójimo no siempre va a ser el que mejor te cae. Tu prójimo no va a ser siempre el que más se junta contigo. Tu prójimo también es aquel diferente a ti, pero que es tu hermano en Cristo también. Y al que tú muchas veces
veces le quieres negar tu salud. Aquel al que muchas veces no quieres ir a saludar. Aquel al que tú no quieres hablarle. Pastor, yo no tengo esos prejuicios, los tienes. Y te lo pruebo con lo que acabamos de hacer. Porque nunca sales de saludar a las mismas personas que saludas. ¿Cierto o no es cierto? Porque saluda a su hermano. Y luego vamos a saludar a todos. Otra vez, ya saludé a 4. Porque inconscientemente o conscientemente estamos formando castas en nuestra vida. Y ya lo saludé, ya lo saludé, pero yo no conmigo con él. Porque pues esto no tiene mi carácter, no está de acuerdo conmigo, no piensa como yo pienso, no vive como yo vivo, yo vivo en casa, yo vivo en el barrio, yo vivo allá, en aquel lado de la ciudad, yo vivo en este otro lado. Tu prójimo es cualquiera de los que está aquí en esta noche. Porque te voy a decir cómo trabaja Dios. Dice la Biblia que Dios, al que se humilla, Él lo ensalza. Él se ensalza, Él lo humilla. Dios que en su sabiduría a veces nos mete en situaciones tan duras en la vida, de tal manera que aún aquellos de los que tú esperabas que te iban a ayudar, no pueden. No pueden. Y el único que puede ayudarte, ¿quién crees que es? El samaritano que va a Betania. Aquel que te cae mal, aquel que no soportas, aquel que, ay, Jesus, ¿por qué no te lo llevas, Señor? ¿O por qué no se va a otro lado? ¿O por qué esto? ¿Por qué con él? Porque Dios te quiere enseñar una cosa. Ese es tu samaritano, ese es tu hermano también. Él también puede necesitar algo, él también puede ayudarte, él también puede sacarte adelante. Mira un poco más allá. La sangre no solo cayó de este lado, la sangre cayó también de aquel lado. Mira un poco más allá. El que habló no solo habló para los que están de este lado, habló para los que están también para aquel lado. Mira un poco más allá. La sangre de Cristo perdonó al rico, al poderoso, al educado, al preparado, pero también perdonó al que estaba en la calle, al policeo, al mendigo, al que no tenía que comer. La sangre los cambió los dos y de los buenos. Él vino a ser uno solo. Él es tu hermano. Te guste o no te guste. Lo que es más, no solamente mires más allá, camina más allá. Ok. Ya sé que mis hermanos de allá también son mis hermanos. Aunque no les gustan muy musculitos que hago. Ya sé que también aquellos de allá son mis hermanos. Aunque no van a la célula a la que yo voy. Yo sé que aquellos también son mis hermanos, aunque vienen de Juárez y yo nací acá. Porque eso es lo curioso. Muchos venimos de aquel lado del puente, ya no nos cruzamos. No esto decírselo. Muchos nacimos de aquel lado y venimos de aquel lado del puente. Allá nos movíamos en rutera como sardinas, apretados, en camiones, a pie si era necesario. Nos sentábamos en bancas o en palos, sin aire, sin nada. Ya no nos cruzamos de este lado. Dejé de ser samaritano, soy judío. Ahora soy de acá. Ahora me tienen que tratar como los de acá. No se te olvide de dónde te sacó Dios. No se te olvide lo que eras antes de venir al camino de Dios. No se te olvide que no eras nada antes de venir al camino de Dios. Y de aquel lado te trajo para acá.
Señor, que esté en ti. El mismo que me habla a mí es el mismo que te habla a ti. Que me ha cambiado a mí es el que te ha cambiado a ti. Tengo que aprender a mirar más allá. No somos distintos, hermano. En el cielo no va a haber clases sociales. Dios nos va a sentar acá los de este lado de Betania y en el otro lado del reino de los cielos a nosotros. Todos vamos a estar en la misma ciudad. Aleluya, gloria a Cristo. Y Dios no va a pasar primero a los poderosos, porque les voy a decir una cosa. Los primeros, es decir, los ricos, los nobles, los poderosos serán los últimos. Y los pobres, los menospreciados serán los primeros en entrar al reino de los cielos. Aleluya, Eso, van adelante. Empecemos a mirar distintas las cosas. Mi prójimo no es solamente el que me cae bien, el que comparte conmigo mi cultura, mi idioma, mi educación, mi raza. Hermano, es aún aquel diferentito, güerito, alto, chaparro, moreno, gordo, flaco. Es mi hermano también. Y algún día, y vale más que me lleve la fiesta en paz con él. Porque si algún día necesito algo, no sé, que Dios me ponga ese enfrente. Lo único que me va a poder ayudar es Él. Mira más allá. No solo este es tu mundo. Hay otros. Hay otros, hermano. Gloria a Dios, aleluya. El Señor también ha perdonado. Y camina más allá. Empieza a conocer a aquel que es distinto a ti. Conócelo. Rompe esos prejuicios. No porque sea de otra clase o porque hable otro idioma. No puede haber una relación entre hermanos. Por eso el Señor, cuando habla en lenguas, no habla en español aquí. Gloria a Dios. Lo repito, dice que les caló a algunos. Por eso cuando el Señor pone a hablar en lenguas aquí, nadie habla en español en lenguas. Para que los que hablamos español, no, nosotros sí. Ni tampoco cuando habla en lenguas aquí alguien habla en inglés tampoco. Para que alguien diga, no, Jesus, I don't speak English. Jesus, no. Nos pone a hablar chinese, tarahumara, no sé qué otros idiomas que no nos gusta, pero es el Espíritu Santo el que nos mueve y nos hace hablar un idioma distinto para decirnos, no es tu idioma, no es el del otro, es el que yo quiero darle. Y a veces van a ser lenguas espirituales las que vamos a tener que dar para poder relacionarnos con Dios y hablar hasta con los niños ángeles. Porque este Dios no hay distinción entre ángel y un hijo de Dios. Hablan de arriba como que hablan de abajo. Hablan de China como hablan americano, como hablan mexicano, al cubano o de donde sea. Todos somos iguales delante de Él. Mira más allá de tu mundo, de tus prejuicios. El radito es tu hermano. Acércate a Él. Porque ¿quieres ir al cielo? ¿Quién quiere ir al cielo? Si no eres capaz de romper ese prejuicio, no vas a entrar. No importa que traigas una carta a papá, del arzobispo, del obispo. El hombre no puede cambiar nada. Si no eres capaz de amar a tu hermano, a tu prójimo, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque allá arriba todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. Y Dios nos hizo a todos distintos. Yo tengo que amarlo y querer, y aunque usted no quiera, usted me tiene que querer también. Sí, ahora se me explica. Porque yo también lo tengo que amar a usted. Así de sencillo, aunque no me guste. Yo me quiero ir al cielo. ¿Usted no? Tengo que amarlo, porque lo amo a Él. Tenemos que romper esa manera, esos prejuicios que hay en nuestras vidas y aprender
aprender a amar a nuestros hermanos. Pero es que aquel es distinto, pastor. Si usted me conociera, te conozco. Aquel tiró, pastor, si usted supiera el genio, el carácter y lo que es, hermano, todos tenemos lo nuestro. Todos. Créanme, todos tenemos defectos. Todos batallamos con algo. Todos estamos feitos, aunque nos alegramos, estamos feitos todos. Todos. Unos más, otros menos, pero todos feitos. Sin embargo, así nos quiso Dios. Así nos aceptó Dios. ¿Quién es mi prójimo, Señor? Entonces, hermano, que tú miras raro con el que no te quieras matar. Necesita de ti. Lo repito, necesita de ti. Necesita de ti. Y tú necesitas de él. Lo repito, tú también necesitas de él. No solo Luis, también aquel al que menos quieres, al que menos pasas, también lo necesitas. Porque es tu hermano, es tu prójimo. Y no me refiero solo a los que estamos aquí, porque tal vez con los años se ha aprendido a quererlo, o por lo menos se ha aprendido a pasar. Y no me mire así porque usted también. Pero ¿qué de esas pequeñas raras que entran por esas puertas? Con ideas distintas, estilos de vida distintos, con preferencias sexuales distintas, con ideologías distintas. Vamos a salir a la puerta. Allá que se vayan a otro lado. Si yo los trae aquí, están platicando que otra vez viene una persona diferente. Pastor, decimos que no venga, no, al contrario, que venga. Que venga. Y conozca el poder de Cristo, el amor de Cristo. Y no solo el amor de Cristo, el amor de los hermanos también. Que sepan que aunque son distintos o diferentes a nosotros, aquí hay un pueblo que los puede recibir y les puede ayudar. Puede presentar el amor, la misericordia del Señor, porque así como Dios me cambió a mí, Dios lo puede cambiar también a ellos. No importa su historial o su pasado, Dios los ama a ellos igual que a mí. Pero tengo que mirar más allá para romper esos prejuicios que tenemos. Póngase bien. Que no me Miren, lo que Jesús les está diciendo a estos hombres, hagan algo distinto.